Pues buenas tardes a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de la Secretaría de Cultura, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y del Centro Cultural Tijuana a este homenaje dedicado al maestro Álvaro Brancarte y a la inauguración virtual de la exposición digital Colores y Texturas en las obras de Álvaro Brancarte. Quisiera antes que nada agradecer la presencia de las y los participantes el día de hoy. La doctora Bianca Santana, directora del Centro Cultural Tijuana, la maestra Miriam Kaiser, promotora cultural y curadora de la exposición Colores y Texturas en las obras de Álvaro Brancarte, José Manuel Springer, igualmente editor, crítico de arte y curador, Roberto Rosique, artista plástico, investigador, escritor y curador, así como muy importante presencia de la familia del maestro Brancarte, Amaroli, Álvaro, Omar y Sergio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El maestro Brancarte, a lo largo de su producción artística, desarrolló una narrativa universalista, aunque inspirado en los paisajes del norte de México que lo alimentaron estéticamente, tierra, rocas, colores y texturas de las que siempre se confesó profundamente influido. La figura del maestro Brancarte es la del artista global que por un lado es mundialmente comprendido y por el otro localmente comprendido. Su influencia en varias generaciones de artistas jóvenes del norte de nuestro país lo hacen un referente importante del arte contemporáneo en el país. Le agradezco enormemente a nuestros ponentes el acompañarnos el día de hoy. Es un gusto para nosotros poder colaborar desde diferentes puntos del país, gracias a la posibilidad de conexión que nos permite el Internet y la virtualidad, y que hoy forma parte de las muchas enseñanzas que como agentes culturales nos dejó esta pandemia que vamos saliendo. Al público que nos mira desde sus casas y a quienes atenderán esta conversación en reproducciones posteriores, también les agradecemos por permitirnos llegar a sus hogares. Y sin más preámbulo, quisiera cederle la palabra al maestro Roberto Rosique. Muchas gracias, Mariana. Bien, buenas tardes a todos. Nuevamente, buenas tardes, Bianca, que no te había saludado. Bueno, quiero decir simplemente que me siento honrado, muy agradecido que me consideraran para poder comentar algo respecto a Álvaro, un personaje con el que tuve la fortuna de vivir una gran parte de mi vida productiva y transitar por muchas partes juntos, y creo que puedo decir con tanto jactancia de que lo conocí muy bien. Nos decíamos hermanos y no era gratis, tenía que ver con la confianza que siempre hubo entre nosotros. Así que si tuviese que decir algo de su trabajo, siempre estuve puesto para hacerlo en la medida de mi entendimiento, y por supuesto siempre ensalzando la figura de un individuo que se caracterizó por su humanismo, ¿no? Que tuvo muchas cualidades y que ahorita hice un pequeño resumen que voy a leerles sobre la semblanza, el andar de este hombre tan valioso que sigue estando con nosotros de muchas maneras. Voy entonces a darle lectura muy breve a todo esto. Me voy a concretar, a señalar algunos aspectos de la vida de este personaje querido que ha dejado entre nosotros, además de una obra singular, el compromiso por seguir promoviendo a todo individuo creativo de la región como muestra del enorme potencial creativo que nos caracteriza, pese a la sombra que como estigma había circundado a nuestra entidad como emblema de violencia, prostitución y narcotráfico. Álvaro Brancarte nace en Culiacán, Sinaloa, el 27 de marzo de 1934 y fallece el año pasado en su segundo hogar, Tecate, Baja California. En su proceso formativo menciona su historiador que inicia en el 1958, y cursa el taller de artes plásticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ampliando sus estudios en los talleres de escultura de Gustavo Martínez Bermúdez y Erasto Cortés Juárez, así como otros talleres como el de encáustica y otras técnicas con Arturo Moyers, de quien siempre se refirió con mucho respeto y admiración. En 1967 asume la dirección de este taller de artes plásticas de la universidad para convertirlo posteriormente en una escuela de artes y oficio de la misma universidad. Un membrete que lo singularizaba porque finalmente le otorgaban un papel y un crédito a aquel que cursara en ese momento estas instancias educativas.
Viaja a Europa becado por la propia universidad, un poco para ampliar esos conocimientos en el sistema de educación. Sin duda que aprovecha, ¿no?, para también ampliar su visión creativa. La experiencia de esos viajes por Europa, pues lo traen con una conciencia distinta del papel que tiene que desempeñar con nosotros en Sinaloa en ese entonces. Se instala con su familia en la Ciudad de México en 1973, funda en 1987 la Casa de la Cultura de Tepepan, de la delegación Xochimilco, y deja en su tránsito una serie de obras plásticas eminentemente figurativas y un largo listado de relaciones con artistas de la comunidad. Retorna por situaciones personales y se instala con su familia en Tecate, Baja California, en 1986, y 2 años después funda el Taller de Artes Plásticas del Centro de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California, en este caso de la entidad de Tecate. Ya para ese entonces él viajaba indistintamente, finca su residencia como maestro de pintura en el Centro Cultural Tijuana y empieza a tener una vida activa en el campo cultural de la entidad. Empieza a caracterizarse dos cosas que llaman la atención. La primera es que en las bienales que se llevaban a cabo en ese momento, empiezan a haber una participación diferente de artistas que habían llegado a la entidad y que traían consigo una experiencia estética distinta. Esto va a ser muy motivante para las generaciones emergentes que van a acercarse a Álvaro para que en un momento dado pueda fungir como instructor. Álvaro lo hace, siempre muy generoso. Va a ser maestro de un número importante de artistas que ahorita son artistas contemporáneos, conceptuales, digamos que muy representativos de la entidad y muy queridos y respetados a nivel internacional. Va a formar parte de las comisiones de planeación para los fondos estatales de la cultura y las artes desde sus inicios en 1994. Va a repetir este cargo honorífico con muchas administraciones. Va a coordinar un diplomado de artes visuales en la UABC, en el campus Tecate, un diplomado interesante porque desde la perspectiva de Álvaro en ese entonces, 99, cierre de ciclo, aún habían precariedades en cuanto a formación en campos como la escultura, la gráfica particularmente, ¿no? Y para él era importante abrir estos diplomados y ampliar estos procesos formativos. Va a ser maestro fundador de la licenciatura en Artes Plásticas de nuestra universidad. Tiene una participación activa en ese sentido de lo didáctico, amplia y generosa. Se le recuerda y se le reconoce ampliamente por esa labor educativa. Su obra mural extensa la encontramos en Texcoco, en Tecate, en Palestina, en Gaza, particularmente en el Hospital para Discapacitados, en San Diego, California, en los campos universitarios de Tijuana, de Mexicali y Ensenada. Y en 2009 realiza en la Academia de San Alejandro de La Habana un pequeño mural que habla sobre la migración que titula Todos somos un mundo pequeño, haciendo alusión a un conflicto que se había dado de manera particular en la entidad, pero que va a servir como revolvente para que pensemos distinta el compromiso que tenemos con el arte. Y quizá el mural más significativo para nosotros, y por supuesto para el mundo, es el mural que tenemos en el lobby del teatro, que él titula Orígenes, que tiene una particularidad de ser una obra que produce a través de lo que él llama neofresco, una mezcla entre el fresco y el uso de acrílicos para crear en uno de los espacios más complejos del lobby del teatro una obra rica en la que nos describe y nos narra parte de nuestro pasado indígena o nativo, ¿no? Su obra escultórica también, particularmente realizada en cemento, la encontramos en los campos universitarios de Tijuana, de Mexicali, de Tecate. Son obras que corporifican esta visión estética desde un particular abordaje que deja constancia de su mundo real y, por supuesto, de su imaginario chamánico. Un largo listado de exposiciones colectivas en el país y diferentes partes del mundo lo van a caracterizar, así también sus exposiciones individuales
en las que destaca por el reto curatorial, por supuesto, a cargo de José Manuel Springer, aquí con nosotros, Vigencia de la materia en el cubo del Secut, en la que fue posible dimensionar los alcances estéticos de una obra que desde la visión barroca el autor asumía la abstracción siempre enriquecida de lo matérico. Su obra la encontramos además representada en diversos catálogos y libros nacionales y regionales, de los que merecen recordarse el Salón Nacional de Artes Plásticas de Limba de 1980, Yokohama, San Diego, Sister City del 2002, 30 artistas plásticos de Baja California, en estandartes del 96, en el catálogo del 96 y del 2002, y por supuesto los libros dedicados a su producción, como el que edita Conaculta y el Secud en el 2003, titulado Álvaro Blancarte, con un texto espléndido de Sergio Rommel, y el último libro de Álvaro Blancarte, Vigencia de la materia, coeditado por la UABC, por el Secud, por la Universidad de Sinaloa y el Instituto Sinaloense de Cultura, editado en el 2015, a cargo de José Manuel Springer, un excelente ejemplar que permite dimensionar la obra de Álvaro Blancarte bajo una espléndida fotografía y un análisis estético detallado y certero. Un artista que obtiene en distintos momentos de su vida premios y distinciones que lo mantienen pues a la vista de la comunidad como un personaje que había que replicar de muchas maneras. Obtiene primeros lugares en las Bienales Plásticas del Estado en el 89, en el 91. Le otorgan el mérito académico en el área artística en la Universidad Autónoma de Baja California en 1996. Es reconocido como creador emérito en el área de artes visuales por el Fondo Estatal de para la Cultura y las Artes de Baja California en el 2001. El premio Sinaloa de las Artes, otorgado por el gobierno del estado y el Instituto Sinaloense de Cultura en el 2008, entre tantos más también significativos. Debo destacar que el reconocimiento más relevante de su vida, además de su espléndida producción plástica, es el haberse interesado por mejorar las condiciones de la producción plástica de la entidad, y lo hizo, ya decía hace un momento, organizando encuentros entre autores, creando talleres, enseñando desde su taller y las aulas de la Facultad de Artes de la UABC, siempre con el ánimo de estimular la producción independiente y dejar atrás las tradiciones que dificultaron durante mucho tiempo mostrarse al mundo en su potencial creativo, mostrarse al mundo desde este circunspecto espacio regional del norte de México, ¿no? Esta inquietud lo llevó a insistir en la creación de un evento magno que diera luz a la pintura como un ejercicio viable en el campo contemporáneo y que encontró eco en la actual administración del Centro Cultural Tijuana, con la doctora Bianca Santana a la cabeza y su equipo de trabajo, y a mí me toca ser uno de los afortunados, junto con el doctor Heriberto Yepes, para darle sentido a este ambicioso plan que va a ser concretado con el lanzamiento de la Trienal de Tijuana 1 Internacional Pictórica, que pone de nuevo el nombre de nuestra región en el panorama internacional. Y lo hace desde el reto de la libertad, disrumpiendo las barreras tradicionales del formato y las técnicas, las que deberían asumirse desde lo pictórico. Abierto esto, por supuesto, a la interdisciplina y evaluando desde una tríada única compuesta por un curador, por los artistas seleccionados y el público que deseara hacerlo desde una plataforma propuesta para ello, convirtiendo esto pues en un ejercicio que, si bien no logró verlo culminado en su inauguración, sí lo vivió en la promoción internacional que hicimos junto con él para mostrarnos al mundo abiertos a todo campo creativo. Reduje a unos pocos minutos el caminar largo, amplio de un personaje fundamental para la historia de la cultura de nuestro país. Sin duda emblemática para nosotros por tantas cosas que nos dejó, por supuesto por una obra valiosísima de la cual nos darán cuenta ahorita con mayor precisión Springer y Miriam, y que bueno, siempre estaremos agradecidos de haber sido su amigo y de seguir siendo amigo de sus hijos. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Rosique, por esta importante, por habernos compartido el importante papel que el maestro Blancarte desempeñó, sobre todo en el impulso al desarrollo de las artes visuales en nuestro país. Y en efecto, la Trienal de Tijuana, proyecto que desarrollaron juntos en colaboración con el maestro Heriberto Yepes y con la colaboración del SECUT, sin duda abre un nuevo espacio para el desarrollo del arte contemporáneo internacional desde México. Muchas gracias. Y bueno, sin más, quisiera darle la palabra al maestro José Manuel Springer. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mariana Munguía, muchísimas gracias por la invitación a este conversatorio sobre la obra y a la persona del maestro Álvaro Blancarte. A todos mis compañeros de esta mesa les agradezco su presencia y me siento honrado de estar entre ustedes. La obra de Álvaro Blancarte es uno de los grandes hitos del arte de Baja California. Ningún otro creador de Baja California ha logrado sintetizar a lo largo de una extensa carrera tantos puntos particulares de la cultura de este estado fronterizo de México. Fue Álvaro Blancarte, que por cierto no es originario de Baja California, sino de Sinaloa, quien puso los puntos en la mesa de lo que sería el arte contemporáneo de Baja California en muchos de sus géneros y en muchas de sus temáticas. Por eso es que es importante analizar la obra de este creador para poder entender cómo se ha ido produciendo el devenir del arte contemporáneo en Baja California. Yo conocí a Álvaro Blancarte bastante tarde en la carrera de él. Lo conocí apenas en el año 2013, cuando Álvaro ya era toda una institución en Baja California. Y fue para mí un enorme gusto, una enorme oportunidad el poder trabajar con él una exposición que sería significativa quizás después de realizada, pero que para ese momento parecía una tarea casi imposible de realizar, porque Álvaro Blancarte ya había tenido varias exposiciones, tanto en el estado de Baja California como en otras sedes. Y entonces a mí me tocaba una tarea, digamos, un tanto difícil, el poder interpretar su producción a partir de el conocimiento que yo pudiera desarrollar con él. Precisamente en el año 2013, el maestro Blancarte había presentado una exposición en la ciudad de Ensenada, en el Centro de las Artes de Ensenada, que llevaba el título de Barroco y que fuimos a ver como el primer paso para conocer su obra. Era una exposición muy, muy contundente que presentaba mucha de la obra que había realizado el pintor a lo largo de su muy prolífica carrera. Sin embargo, desde un principio desarrollé un entendimiento con el maestro Blancarte en el sentido de que más que ser el curador, iba yo a ser como una especie de ayuda mnemotécnica para recuperar algunos de sus pasajes artísticos más importantes. Quiero decir que como curador iba yo a aprender quién era Álvaro Blancarte en la pintura a través de una mentoría que él tuvo a bien ofrecerme durante 2 días que estuvimos recorriendo esa exposición en Ensenada. En primer lugar, me gustaría señalar que la obra de Álvaro Blancarte surge
de una encrucijada de caminos. Como dijo nuestro querido Roberto Rosique, Álvaro Blancarte había realizado un viaje por Europa en los años 60 y a partir de ese viaje sus coordenadas artísticas habían cambiado muchísimo. Había dejado atrás una figuración de carácter autóctono y había adoptado un pensamiento plástico que se basaba sobre todo en la expresión del material mismo con que pintaba. Es decir, se había vuelto un artista para el cual el material era parte fundamental de su ejercicio artístico. Y esto lo situaba, para mi gusto, en una vena que podíamos decir entre conceptual y concreta. Yo sé que mucha gente se refiere a la obra del maestro Blancarte como una versión más quizás de la abstracción o del tachismo. Pero para mí la obra de Álvaro Blancarte marcaba desde ya sus inicios un diálogo con ciertas corrientes de arte latinoamericano, específicamente con artistas de las escuelas brasileña y colombiana, en el sentido de plantear una forma concreta de ser en el mundo a través de la materia. Esto quiere decir que color y materia prima se iban a mezclar para dar como resultado no una representación, sino una presentación de una forma de ser en el mundo, de estar en el mundo y de representación del mundo. Y esto me parece un punto importante de arranque en su propuesta que lo va a acompañar a lo largo de tantos años que esta duró. Otro de los puntos que me parece importante y que me reveló el maestro Blancarte en ese viaje que hicimos por Ensenada y luego de Ensenada a Tecate, fue el hecho de que él sintiera un apego por el territorio y por la naturaleza que rodea, que caracteriza a Baja California, porque ahí se encuentran vestigios de culturas prehistóricas que en otras partes de México han pasado quizás desapercibidas o que no han sido justamente evaluadas. Y fue él quien empezó a ver en estas muestras de los indígenas y de los grupos Cumiani una decisiva influencia estética sobre su arte. Porque estos grupos, estas culturas, los artistas utilizaban elementos abstractos de reducción de la forma, de la figura humana a sus elementos más fundamentales. Y esto a él le pareció digno de interés, junto con la idea del desierto y de la flora, la fauna del desierto, que le parecía uno de los elementos fundamentales para reconocer la cultura baja californiana. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver que va a surgir en él un interés por descubrir qué es lo que está produciendo una identidad cultural en esta Baja California Norte. Por otro lado, también hablamos de algunos de sus intereses poéticos, algunos de sus intereses intelectuales que tuvieron una decisiva influencia en su concepto pictórico.
Y fue él quien me refirió precisamente un texto de Octavio Paz, donde al referirse a la obra del artista inmigrante español Antonio Peláez, definía como, y cito, el espacio del espacio. El cuadro es la pared y la pared es el cuadro, espacio donde se despliegan los otros espacios, el mar, el cielo, los llantos, el horizonte. La función del muro es doble. Es el límite del mundo, el obstáculo que detiene la mirada y es la superficie que la mirada perfora. Los ojos, guiados por el deseo, trazan en el muro sus imágenes y sus obsesiones. Esta cita de Octavio Paz caló profundamente en la imaginación de Álvaro Blancarte, y a partir de esto consideró él que la materia no es propiamente un elemento banal, sino que por el contrario, la materia es el espíritu del evento pictórico. Esto lo vamos a ver frecuentemente a partir de los años 70, cuando Álvaro Blancarte decidió plasmar en sus obras algo tangible que pudiera sentirse y a la vez ser tocado, que pudiera tener esa doble existencia, la de ser materia y ser espíritu. Por otro lado, como también dijo Roberto Rosique, en 1971, Álvaro Blancarte se encontraba, después de haber viajado a Europa, en Culiacán, donde fundó la Escuela de Artes de Culiacán. Y al poco tiempo dejó esta escuela echada a andar y se dirigió a la Ciudad de México, particularmente al barrio de Xochimilco, donde operó la Casa de la Cultura de Tepepan. Fue ahí, quizás rodeado de toda la influencia mexica, la cultura prehispánica, que él también se dio cuenta de la importancia que tenía para un pueblo el rastrear su historia. Y a raíz del terremoto de 1985, decide abandonar la Ciudad de México y asentarse definitivamente en Tecate, Baja California. No sin antes haber tenido un contacto muy importante con la obra de algunos de los artistas inmigrantes que en México dejaron un sello en el arte no figurativo, como fueron Carlos Mérida, fundador de la abstracción americana, y Antonio Rodríguez Luna, que introdujo en nuestro país el concepto de abstraccionismo matérico. Estos dos autores marcaron también un gusto por la geometría, una geometría de trazos ortogonales, sencillos, como los que encontramos en Carlos Mérida, se actualiza en la obra de Álvaro Blancarte. También en su obra hay este gusto por las manchas que heredó de Antonio Rodríguez Luna y esta síntesis del color que normalmente se reducía a tonos monocromáticos, oscuros o muy lumínicos. Durante la puesta de su obra en la sala de exposición del Cubo del Centro Cultural Tijuana, intenté de alguna manera reproducir algunas de las enseñanzas que había recibido yo de Álvaro Blancarte con respecto a la relación que tiene la obra pictórica con su contexto físico, con su contexto geológico,
y cultural. Y a partir de esta conversación continua que tuvimos durante varios meses para llegar a la solución de la curaduría, decidí empezar la exposición como una demostración casi didáctica de qué es o cómo puede interpretarse lo concreto a través de lo abstracto. A Álvaro Blancarte siempre le había obsesionado la idea de que la pintura era una superficie debajo de la cual existía algo vivo e invisible, oscuro, a veces que hay que explorar. Y muchos de sus cuadros, más que interpretarse desde una experiencia psíquica, deben de interpretarse precisamente desde esa postura de un muro que encierra algo. Eso me pareció fundamental para poder presentar la exposición en el Centro Cultural Tijuana. Por otro lado, no quería pasar por alto que él mismo me dijo que la pintura es también carne. Una carne que seduce por su materialidad, una carne que entra a la mente por sus características físicas, tanto aquellas que deja la mano que la moldeó en ella, como la piel cobriza que a veces simulan sus cuadros y que nos cautiva y nos invita a tocarla. Entonces, hay también en muchos cuadros de los diferentes periodos del maestro Blancarte una definitiva alusión hacia la sensualidad corporal y hacia el tacto que habría que considerar dentro de la exposición. Al llegar a Tecate, una de las cosas que le impresionó y que también a mí me impresionó, porque yo conocí Tecate guiado por la mirada de Álvaro Blancarte, fueron las piedras de la Rumorosa, de esta sierra donde constantemente se escucha un violento soplar del viento y que está caracterizada por estas formaciones rocosas sumamente altas, sumamente agrestes y también bellas, y desde las cuales se observa allí abajo, muy abajo, un valle encantador, precioso, soleado, donde se encuentra Tecate. Ahí, en este lugar, viven los Kumiai, una familia lingüística y humana que se ha extendido a lo largo de toda la frontera californiana con Estados Unidos. Y esto para Álvaro fue como uno de los grandes despertares de su imaginación, porque lo hacía verse a sí mismo y preguntarse a sí mismo cómo poder desarrollar una empatía con este territorio que tanto bienestar le producía sensorialmente. Entonces, uno de los puntos que también intenté presentar dentro de la exposición fue el de la idea de un territorio en el cual los visitantes, los espectadores de la obra de Álvaro pudieran participar de su visión del desierto y encontrar en esa visión del desierto una cosmogonía que fuera similar a la de los Kumiai y a través de la cual pudiéramos entrar en esa serpiente del conocimiento de la cual hablan las leyendas Kumiai. Otro punto que me pareció importante sobre la estética del pintor
fue precisamente la idea de que ninguno de sus cuadros parecía tener un enmarcado, sino que todos ellos parecían extenderse hacia más allá de las fronteras que les marcaba el bastidor. Entonces, dentro del espacio expositivo debería de haber alguna símil que nos ayudara a comprender cómo la obra de Blancarte está planteada como un horizonte que se expande constantemente, que no se agota en una serie de obras, que no se agota en un cuadro, sino que todas las obras en sí mismas forman un gran horizonte, como aquel que ya había realizado en este mural que hizo en el Centro Cultural Tijuana en 1982 y que llevó por título Orígenes. A partir de este mural entendí yo que la obra de Álvaro Blancarte tendría que ser una obra autogenerativa, una obra que iba a estar dando constantemente brotes de sí misma y que iba a ir adquiriendo diferentes versiones, pero siempre sería una y solamente una, como el horizonte que él había estado observando desde su habitación en su estudio en Tecate. Me parece que una de las grandes aportaciones entonces de la obra de Álvaro Blancarte, tanto en lo estético como en lo artístico, fue el combinar esta doble faceta. Por un lado, una retícula ortogonal que podríamos ya encontrar en los artistas modernos abstractos, como Mondrian, que utiliza estas rayas contundentes ortogonales, y por el otro lado, una aportación del territorio que se manifiesta en toda esta rugosidad que incorporaba en sus cuadros utilizando arenas, cemento y otros materiales que le proporcionaban texturas. Hubo en algún momento un interés muy particular también en el maestro Blancarte en la figuración. Fueron dos periodos que él abordó y que quiso dedicarle a ciertas ideas estéticas. Me refiero al Caimán Sutra y la serie Los chamanes, que ahí es donde él va a tratar de relacionar la parte del territorio con la parte de la imaginación a través de una pintura de carácter místico, donde sus pulsiones internas iban a tratar de emerger y presentarlo a él como un animal, como un lagarto, como un caimán que se desenvuelve en una zona particular del territorio. Y esta fue precisamente la obra que decidí yo colocar al principio del recorrido de la exposición, un autorretrato donde el maestro Blancarte se presenta como un ser dual, un ser que es a la vez humano y que también tiene un lado reptiliano. En general, la exposición intentó mostrar el menor número de obras, dado que la producción del maestro Blancarte es enorme y muy compleja. Yo quería que a través de solamente 15 cuadros, cualquier persona, adolescente, joven, adulto mayor, pudiera
entrar de lleno y acercarse a la producción del maestro Blancarte, viendo lo que serían sus grandes éxitos, las mejores obras que pudieran definir su carrera. También quise que dentro de la exposición hubiera un área específica donde se presentaran aquellas obras que por su tamaño y dimensión y su peso no podrían ser traídas al lugar de exposición. Y me refiero a los murales que realizó en la Universidad Autónoma de Baja California, en Tecate, donde presentó bajo el título Los Hombres Rojos de Cuchumá, una serie de figuras que parecen dibujos prehistóricos y que retratan un movimiento como una especie de peregrinación. Y es que Blancarte también había entendido algo, que Baja California Norte es un territorio de peregrinajes y migraciones. Y esto ha sido uno de los puntos centrales de la aportación del maestro Blancarte a la obra que se realiza hoy contemporáneamente en Baja California. El tema migrante no puede dejar de ocupar un lugar fundamental para las artes de ese estado. Y por otro lado, se encontraba una fotografía de una enorme fotografía de una obra, de un monolito que se llama Buscando Infinito, y que es un tótem dividido en varias secciones transversales en la que se detectan seres zoomorfos, formas biológicas, que son testimonio de la complejidad y la capacidad para representar a la naturaleza en todas sus formas de vida. Estas dos fotografías simplemente nos permitieron acercarnos a la diversidad de producción del maestro Blancarte, dejando testimonio de su legado artístico. Ese legado artístico es el producto de planteamientos estéticos que surgen de un constante meditar en la naturaleza de la pintura, particularmente en la naturaleza del cuadro de Caballete, y en general de la pintura misma, más que como un objeto bidimensional, como un objeto tridimensional. Quizás por eso también su empeño en generar una trienal de pintura en su estado, en el estado que él decidió adoptar, porque le interesaba muchísimo el que las generaciones jóvenes pudieran aportar algo en la redefinición de la pintura. En general, creo que el maestro Blancarte cruzó fronteras paradigmáticas en cada una de sus producciones. Esta exploración sobre los conceptos de la pintura como tradición, de la pintura como visión y de la pintura también como una pantalla que refleja lo que está sucediendo a su alrededor, es lo que le han dado al maestro Blancarte un nicho distintivo en las artes de Baja California, pero también en las artes de México. Y considero importante continuar con el estudio de su obra y también de la influencia que ha ejercido sobre los artistas contemporáneos de Baja California Norte. Les agradezco muchísimo su atención a estas palabras y le dejo la palabra a Mariana Munguía. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, por compartirnos tus perspectivas sobre el trabajo del maestro, especialmente a partir de la exposición que curaste, Desierto Adentro, en el Centro Cultural Tijuana. Pues ahora sin más, nos quedamos un poquito más de tiempo. Quisiera pasarle la palabra a Miriam Kaiser. Miriam, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes.
Primero quiero agradecer a las autoridades el haberme invitado a formar parte de este homenaje que se rinde a Álvaro Brancarte a través de actividades varias de carácter nacional y que han sido promovidas por la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en particular por la Coordinación Nacional de Artes Visuales y el Centro Cultural Tijuana, quienes me han convocado para coordinar la exposición virtual que será difundida a través de las redes. Conocí al maestro Brancarte en su cueva, un espacio que le facilitaba el Secut, cuando me invitó Rafael Santín a realizar la curaduría de las imágenes que irían en el libro que estaba por publicarle en el año 2002, titulado Álvaro Brancarte, editado por el Secut, la Dirección de Vinculación Cultural del CONACULTA, así como el Difocur de Sinaloa. Y sin exagerar, ahí quedó sellada nuestra amistad, aunque tuve que ponerme algo seria con él, pues en un principio se resistía a mostrarme obras de otros tiempos que fui descubriendo por mí misma, pues a casi todos los artistas les interesa mostrar lo que están haciendo en el momento. Para muchos, lo pasado ya no tiene valor artístico. Pero al insistirle, poco a poco fui conociendo ese grupo de pinturas sobre el circo, los eróticos, las distintas series en sus variadas técnicas, texturas, estilos. Íbamos reuniéndolos y finalmente aceptó de muy buen grado la selección que hicimos para su aparición en el primer libro que se editaría acerca de su trayectoria. Luego fuimos a su taller en Tecate y más descubrimientos que él no mostraba tanto interés porque yo los viera. Insistía en lo más reciente. Recuerdo que me atreví a abrir el cajoncito del respirador y ahí había una caja llena de dibujos hechos en servilletas. De inmediato la saqué y también aparecieron algunas de esas joyas en su libro, así como el autorretrato que colgaba hasta el techo para no verse. Finalmente, me habló de su mural que está en el auditorio del Secut y que se presenta felizmente a doble página en dicho libro. Y ya cuando él comprendió y aceptó la importancia de lo que se presentaría, me llevó a casa de una de sus hijas y de un amigo para que viera lo que tenían sobre sus muros. En un principio fue un ejercicio difícil, ya que él tenía una idea preconcebida de lo que quería que fuera visto en el libro. Y poco a poco aceptó la idea de la importancia que conlleva mostrar en una publicación lo que también ha creado en el pasado, sus orígenes artísticos, hasta llegar al presente, donde sí se presentó un buen volumen de obras, ya que tendrían un lugar preponderante en el libro. Ya lo decían de alguna manera los textos que aparecen en él. Además de la presentación de rigor, está ese texto llamado las instancias de la revelación, el hermoso, profundo y amplio ensayo del escritor Eduardo Arellano, quien lamentablemente falleció poco antes de la aparición del libro. Me permito reproducir del capítulo 2, Descenso en espiral, algunas de sus frases. Y cito: es el taller de Álvaro Brancarte en los sótanos del Centro Cultural Tijuana. Mi mirada recorre los muros, veo y pienso, luego ya solo veo, me contengo en la mirada. El instante se queda suspendido en la vista de lo ancestral. Es una seducción que compromete a toda la existencia. El espacio de la tela y la mirada se ponen a interactuar, jugando independientes de todo el resto. Su actividad totaliza y sacude al tiempo. El arte es el juego de entrar al tiempo en que somos nosotros, en que somos
otros. Cuando el que ve descubre en el objeto de su acción una presencia total, la realidad es experiencia estética. Arte y realidad se traban en un diálogo de formas y sustancias, una de las cuales es el propio espectador. Y continúa más adelante. En la obra de Álvaro Blancarte, una cartografía abstracta, unas figurillas insinuadas o formas animales que aparecen en una superficie de textura granítica, alcanzan el rango de presencias totalmente ellas, indefinibles y únicas en la variedad de lo existente. Para Blancarte, lo que surge del arte es lo nuevo, lo que no existía. Y ya que menciono el libro, no puedo dejar de señalar la aportación de Sergio Rommel Alfonso, quien escribe y describe como pocos una magnífica semblanza muy completa sobre el quehacer de nuestro artista hasta el año 2000, fecha de la publicación del libro mencionado. Me puedo imaginar por las que pasó para urdir, extraer del maestro todo cuanto quedó plasmado en ese currículum vitae en cuanto a su vida, sus estudios, sus exhibiciones individuales y colectivas, sus obras urbanas, murales y todo lo que en este documento aparece. Posteriormente, fui invitada por diferentes instancias culturales de Baja California en calidad de jurado para alguna bienal o para realizar exposiciones colectivas e individuales, donde ya tuve el gusto de conocer a muchos e importantes creadores y trabajar con y para ellos, uno de los cuales aquí nos acompaña, mi querido Roberto Rosique. Sin embargo, Álvaro ya no dejó de llamarme, de enviarme fotos de sus trabajos. Ya no se rompió el lazo y estuvimos pendientes de nuestras mutuas actividades, básicamente por teléfono. Puedo aseverar que en estos casi 20 años de amistad, de relación profesional, sí pude conocer al creador, al artista Álvaro Blancarte. Me contaba que estaba investigando técnicas basadas en cemento y no sé qué otros elementos para una serie de esculturas que tenía pensado realizar. O cómo continuaban sus clases que tanto disfrutó impartir. Su contacto eterno con los jóvenes artistas era a lo que más esfuerzos brindaba. Muchos de ellos, me contaba, aparecían en su taller a cualquier hora de cualquier día. A veces para conversar, discutir sobre algún tema no necesariamente relacionado con la materia, otros solo para verlo trabajar o para auxiliarle a mover sus obras y mil otras razones. Me platicaba de los éxitos de algunos jóvenes creadores que ya exhibían y participaban en concursos nacionales e internacionales y me lo decía con mucho orgullo. Quizá tendría que haber comentado más acerca de la exposición, colores y texturas en las obras de Álvaro Blancarte que he realizado con motivo de este homenaje, pero sentí que debía ser un breve relato que justamente relacione al hombre con el artista, aunque de manera breve. La exposición consta de 26 obras, en las que incluí solamente 3 de las antiguas y más de estilo realista, y sí, de manera retrospectiva, presento varias que son parte esencial de series realizadas entre los años 90 del siglo pasado y de principios de este siglo, en la inteligencia que no dejó de trabajar hasta el último momento. A finales del pasado sexenio, en las últimas semanas, para ser exacta, fui invitada por la Coordinación Nacional de Artes Visuales del INBA para llevar a cabo una muestra de Álvaro en la Ciudad de México, específicamente en el Museo José Luis Cuevas. Pedí que me mandaran a Tecate con el fin de hacer la curaduría y esta fue hecha entre Álvaro y yo, como siempre trabajamos.
Su concepto lo fuimos modificando entre los dos en un trabajo de franca y abierta conversación curatorial. Quiero decir que no fue mi hechura, pues cada obra que me proponía la fuimos discutiendo y evaluando primero y finalmente o no, entrelazando con las otras, y el resultado fue muy grato para él principalmente y por supuesto para mí. Llegaron las obras a México, se montaron de inmediato, se inauguró por las anteriores autoridades en presencia de Álvaro y algunos de sus familiares y muy escaso público. A él le gustó mucho la exhibición, pues realmente lució en esas bellísimas salas. Pero luego llegó la época navideña y es casi imposible acceder a ese sector del centro de la ciudad, por lo que fue vista por muy poca gente. Así que la última e importante exposición de Álvaro, en la que su voz contribuyó a la curaduría que materialmente tejimos a 4 manos, quedó casi inédita. Cuando me ofrecieron ser la curadora para esta celebración, no dudé en sugerir aquella exposición y fue aceptada. Sin embargo, sí sufrió pequeñas variantes, pero las obras a las que ya no se tuvo acceso fueron fácilmente repuestas y la exposición ahora sí tendrá la difusión que merece. Quisiera terminar leyendo el final del espléndido ensayo de Eduardo Arellano, también recordando a este escritor por su entrañable amistad con Álvaro a los 20 años de la aparición del libro. Y cito: en muy pocos artistas mexicanos es posible constatar una trayectoria creativa como la de Blancarte, su evolución e involución. El poder del abandono se cifra en un doble movimiento, un dejarse llevar para seguir encontrando una y otra vez su leitmotiv, en una sucesión de creación y destrucción perfectamente complementarias. La consistencia de una obra que va de una etapa a otra, con hallazgos que conducen a un nuevo conocimiento, permite ver su obra como un gran palimpsesto. Blancarte está en cada uno de sus pasos, como el dios Proteo es el mismo en cada una de sus metamorfosis. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, querida Miriam, por tu atento cuidado a la obra del maestro y bueno, pues también por toda esta encomienda de realizar esta exposición virtual en honor al maestro Blancarte, que efectivamente pues quedará para la memoria. Y bueno, nos acompañan esta tarde los hijos de la familia del maestro Blancarte y quisiera cederle la palabra a Álvaro Blancarte Aragón. Si nos puede dirigir unas palabras. Gracias, Mariana. Muy buenas tardes a todos. En nombre de la familia Blancarte Aragón, nos sentimos muy contentos, jubilosos por este homenaje que se llevará a cabo a mi padre. Primero que nada, queremos agradecer al INVAL y al SECUT por esta alianza para llevar a cabo este homenaje. Mariana y Bianca, agradecerles y agradecerle a los amigos de mi padre, a los maestros que nos han dado una muy buena reseña de la carrera artística de mi padre. Me gustaría mencionar que, bueno, además de artista, mi padre tenía otras 2 facetas muy importantes, la faceta académica y la faceta de amigo como padre, gran padre. Y una persona bondadosa, talentosa y sabia. Entonces me alegra mucho ver esta afiliación entre todos los amigos, la maestra Miriam Kaiser, el maestro Roberto Rosique, José Manuel Springer, para que haya continuidad y trascendencia del gran legado que dejó mi padre. Y también a estas dos grandes instituciones. Otro punto importante acerca de la vida del maestro es justamente lo que comentaba Eduardo y con eso nos quedamos. El maestro pues siempre estuvo en un proceso evolutivo,
Si bien tuvo obras de arte abstractas, también tuvo obras de artes figurativas. Tomó mucho de los elementos que nuestro rico México nos da. Entonces, mucho júbilo que no nomás estén haciendo homenajes regionalmente en el área noroeste, sino que ahora esta obra va a ser vista en todo su lindo México, lindo y querido. Agradecer, nuestras palabras son de agradecimiento y muy contentos de que se siga apoyando el arte de una manera afiliada en estos años atípicos de VUCA, lo mencionamos nosotros, que son épocas volátiles, inciertas, complejas y ambiguas. Y yo creo que el ser humano tiene que sensibilizarse un poco más, y definitivamente la pintura es uno de los medios de comunicación, es una de las grandes bellas artes en donde podemos nosotros manifestar como seres humanos toda esta sensibilidad. Entonces, como decía el maestro, celebremos la vida y disfrutemos el arte. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Álvaro, por tan bonitas palabras. Y bueno, para concluir, quisiera ceder las palabras a Bianca, la doctora Bianca Santana, directora del CECUT. Gracias. Pues antes que nada, saludo a todos ustedes, a la maestra Miriam Kaiser, al maestro José Manuel Springer, al doctor Roberto Rosique, a los familiares del maestro Álvaro Blancardi, Omar, Álvaro, Huitzel, Maroli, Sergio, y desde luego a Mariana. Quiero agradecer al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, una de las instituciones culturales más prestigiadas de México y pieza fundamental de la Secretaría de Cultura, por haber tenido la voluntad y la visión para reconocer la obra y el legado del maestro Álvaro Blancarte, uno de los artistas más entrañables en Baja California y en el norte. Han todos ustedes hecho un repaso muy puntual que lo describe a cabalidad. Yo solamente quiero decir que el Centro Cultural Tijuana es un lienzo vivo de la obra del maestro Blancarte. Su imponente mural Orígenes, que se exhibe desde hace casi 3 décadas en el vestíbulo de la Sala de Espectáculos para las Artes Escénicas y Musicales, da la bienvenida a todas nuestras audiencias con esa alegoría de la memoria histórica de nuestra península y a la cosmogonía Kumeyaay. De la misma manera, al interior, en los espacios reservados para el diseño de estrategias o la interlocución con la comunidad, como este en el que me encuentro ahora, también está presente su obra. Así como en el lugar que fuera alguna vez su taller, su cueva, y después se convertiría en un referente fundamental en la formación de nuevas generaciones de artistas plásticos en nuestra región. Pero sobre todo, Blancarte sigue presente en el patrimonio intangible que constituye su obra, que por sí misma es ya un magisterio y un acervo patrimonial en términos de la concepción de lo pictórico. La generosidad de Blancarte es una impronta indeleble en el desarrollo cultural y artístico de Baja California. Por eso, desde el Centro Cultural Tijuana, reiteramos el compromiso que suscribimos con el maestro en 2019 de iniciar y dar continuidad a la Trienal de Tijuana I Internacional Pictórica, uno de sus proyectos más relevantes en el que lo pictórico se propone como una fortaleza en el campo extendido del arte y que en su primera edición convocó la participación de 575 artistas de 23 países quienes respondieron a su llamado. Hoy, 143 obras aún se exhiben en nuestras galerías de CECUT. Sin más, y con gran emoción, agradezco la celebración de este merecido reconocimiento y declaro formalmente inaugurada la exposición Colores y Texturas del maestro Álvaro Blancarte, que estará vigente en las plataformas Contigo a la Distancia de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México para el disfrute de todas las audiencias cercanas o distantes.
Gracias. Muchas gracias, Bianca. Y bueno, quisiera antes de finalizar solamente preguntar si alguien tuviera algún comentario final. Yo sí quisiera mencionar algo que creo que todos olvidamos. Ese sentido de lucha que tenía, de estar siempre inconforme con todo y con todos o todas, pero que finalmente esa bondad, como dijo José Manuel, esa bondad de la que habló su hijo, esa bondad así que trataba de esconder, pues era la que quedaba, la que permeaba por sobre todas las cosas. Esa actitud hacia los jóvenes, ahí lo demuestra, y gracias a que se continúe con esta trienal, ahí va a seguir, ojalá por muchos años, ese espíritu de lucha, de pleito, no de lucha, de pleito definitivo, ¿no? Que pues iba siempre delante de él, junto con su bonomía. Muchas gracias por esta espléndida mesa, conversatorio, ya no se llaman mesas, ahora son conversatorios. Muchísimas gracias y pues que disfruten de la exposición. Espero que esté a la altura. Muchas gracias. Gracias a ti, Miriam. Gracias a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Estamos muy contentos de ese momento. Gracias. Muchas gracias a todos y bueno, sin más, no me queda más que invitar al público a visitar la exposición virtual Colores y Texturas en la obra de Álvaro Blancarte, curado por Miriam Kaiser, y también en el sitio electrónico del propio Secut, secut.gov.mx. Y muchas gracias nuevamente a todos. Gracias Maroli, Álvaro, Omar, Itzel por acompañarnos también. Hasta luego.